Buen día. El tercer punto del taller de la ley de Coulomb dice así: dos esferas idénticas cargadas, cada una con una masa de 0,08 kilogramos, están colgadas como se muestra en la figura, de esta forma. Cuando nos dicen que son idénticamente cargadas, es que pueden ser tanto negativas como positivas. En este caso van a ser positivas. La longitud de la cuerda es de 0,22 metros, o sea, la longitud de cada cuerda es este valor. Y el ángulo θ tiene un valor de 9 grados. Determinar la magnitud de cada carga. Para empezar con este ejercicio podemos hacer un plano cartesiano para que se vea más fácil la carga. Al ser dos vectores, para hallar el vector. Al ser dos cargas positivas, pues se repelen. Por tanto, empezamos con esta hacia la otra fuerza, se repele hacia la derecha, generando la fuerza, esta. Y el peso hacia abajo, generando en el plano cartesiano de esta forma la gráfica. Podemos hacer la diagonal para hacer la representación del vector, generando la dirección de la tensión y haciendo un paralelogramo, ¿sí? Asimismo hallamos que esta es la tensión en X, que es la misma tensión, y la tensión en Y. Aquí podemos continuar con la sumatoria de fuerzas en X de la siguiente forma. Tomamos la fuerza eléctrica de repulsión que hallamos aquí porque está sobre el eje X, menos la tensión en X. ¿Por qué en menos? Porque como vemos está en dirección hacia menos X, dando un resultado de 0 porque prácticamente el péndulo está en un estado neutro o en equilibrio. Igualmente con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tomamos la tensión en Y, que como la vemos está aquí, menos el peso. ¿Por qué menos? Porque va hacia la dirección de Y, negativo, al igual del equilibrio en 0, como el X. Y aquí continuamos pues sacando la componente vectorial por aquí. La componente vectorial de T. ¿Por qué T? Porque la tensión, la diagonal que estamos pues hallando. Empezamos con el componente en X, diciendo de la siguiente forma que hallamos el cateto opuesto, ¿sí? Que sería la función seno, y el ángulo, que el ángulo ya no lo dieron y son los 9 grados, dando así un resultado de la tensión en X sobre T. De esta forma pues pasamos el que está dividiendo a multiplicar cerca al seno de 9 igual tensión X, dando un resultado de 0,15 T. Solo es multiplicar en la calculadora Tx. Continuamos con el componente pues Y. Componente en Y. ¿Listo? De la misma forma ya no lo tomamos sobre el eje X sino sobre el eje Y. ¿Sí? Aquí tenemos que pues coseno, la función trigonométrica coseno no funciona por ser el cateto adyacente. Por tanto, sería coseno de los 9 grados que ya nos dieron, dando un resultado de la tensión en Y sobre T. Así de la misma forma como en el componente en X lo pasamos el dividir a multiplicar, T por coseno de 9 grados, 9 grados que se vea bien, es igual a la tensión en Y, ¿sí? Dándonos un resultado en la calculadora de 0,98 por T igual de Y, o sea, tensión en Y. Para la sumatoria de fuerzas en X tenemos como resultante la ecuación fuerza eléctrica igual Tx. ¿Por qué? Porque F, que es la fuerza eléctrica, es la incógnita, y como está restando la tensión en X, la pasamos al otro lado del igual, quedaría positiva. Y la sumatoria de fuerzas en Y quedaría Ty, que es la incógnita, como está restando el peso, la cambiamos al otro lado del igual, dando positivo a la ecuación. Aquí ya sería cuestión de reemplazar.
por lo menos tenemos que la tensión Y equivale a 0.98T, ¿sí? Que es igual al peso. Nos dio 0.784 newton. ¿Por qué? Porque el peso, como podemos ver, es masa por gravedad, y como la masa que nos dio el enunciado fue 0,08 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, nos dio un resultado de 0.784 newton. Listo, ya necesitamos despejar T. Tenemos el resultado sobre 0.98. ¿Por qué? Porque al estar multiplicando pasa a dividir, y despejándolo en la calculadora nos dio un resultado de 0.8 newton, como tal la fuerza de T, la tensión. Ya que al ser la fuerza eléctrica la incógnita, pues tenemos solo que reemplazar los valores. La tensión en X, como la tenemos aquí, es 0.15T. Listo. Ahora, 0.15 por 8 newton, que es la tensión como tal, que fue el valor que hallamos ahorita. Estos dos se multiplican dando un resultado que la fuerza eléctrica es igual a 0.12 newton. Aquí tenemos la fórmula de la fuerza eléctrica, ¿sí? Tenemos que la constante de Coulomb, que ya conocemos, multiplicado por Q a la 2, que significa que son las cargas al cuadrado, porque carga por carga, al ser las dos cargas idénticas cargadas, valga la redundancia, pues podemos denotarlo de esta forma: sobre la distancia al cuadrado. Necesitamos despejar la carga, entonces lo hacemos de esta forma: pasamos al otro lado Q2, fuerza eléctrica, el radio para arriba a multiplicar sobre la constante de Coulomb, la distancia. Luego de esto pasamos, como no podemos dejar la carga al cuadrado, hacemos raíz, quedándonos raíz de fuerza eléctrica por distancia al cuadrado sobre la constante de Coulomb. Vale, ya al tener la fórmula, pues continuamos con que nos encontramos que nos hace falta la distancia. ¿Cómo la hallamos? Partimos este lado en un triángulo rectángulo, ¿sí? Como en este gráfico. Tenemos el triángulo, tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto del ángulo θ, que vale 9 grados. Por tanto, la función trigonométrica que nos corresponde es el seno, el cual es cateto opuesto, que sería la distancia sobre 2 sobre la hipotenusa, que es la longitud. Hacemos la ley de la oreja, entonces daría un resultado de D por 1 igual a D, y 2 por 0.22, 0.44. Seno, o sea, la función seno por los 9 grados, daría un igual de la distancia a 0.068 metros. Pero como solo estamos representando la mitad de la gráfica, necesitamos toda la gráfica completa. Simplemente se multiplica por 2 dándonos la distancia final, que sería 0.0136 metros. De esta forma pues ya nos quedaría reemplazarlo sencillamente. Tenemos la fuerza eléctrica que nos dio 0.12 newton. Ya tenemos la distancia, que es 0.0136 metros, sobre dividido por la constante de Coulomb, que también la conocemos, es 8.99 por 10 a 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Pues ya teniéndola así, solo sería cuestión de cancelar unidades: metros cuadrados con metros cuadrados, newton con newton, y haciendo la operación en la calculadora, pues nos quedaría que la magnitud de cada carga sería 4.96 por 10 a la menos 7 Coulomb, y este sería todo el ejercicio del punto C.